Muy buenas noches. El Instituto Legal Educated les brinda la más cordial de las bienvenidas al importante desarrollo del diplomado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Importante diplomado que impulsa y desarrolla el Instituto Legal Educated en el mes de mayo. Muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, doctor Alex. Gracias por la oportunidad de darme en este diplomado. Para mí es un gran honor participar como ponente en este curso de diplomado. Agradecerle antemano, doctor Alex. Vamos a hablar el tema de actos contra el pudor. Anteriormente llamado actos contra el pudor y actualmente tocamientos, actos de connotación sexual, actos libidinosos. Vamos a hablar cómo ha evolucionado el artículo 176, está evolucionando en la legislación peruana, en lo que es pues el Código Penal. Vamos a comentar la siguiente diapositiva, por favor. Como se puede ver, acá ha habido diversas modificaciones hasta llegar a la ley actual. Cuando se incorporó el artículo, cuando se inició el Código Penal, en el Código Penal se inicia en el artículo 176, se hablaba pues de aquellos actos contra el pudor y que sin tener acceso o tener acceso de relaciones sexuales practicaba sobre una víctima menor de 14 años. A menores de 14 años. ¿Y qué pasaba pues en ese entonces, antes de 1994? Antes que exista la ley 26.293, que solamente era delito para cuando se efectuaba estos hechos en menores de 14 años de edad y no para mayores. Entonces, ¿qué pasaba pues con personas mayores de edad? No era pues así. Y posteriormente aparece y se modifica en 1994 con la ley 26.293. Hay una modificación en las cuales ya no era solo para menores, sino también para mayores de edad. Aquellas personas que querían, sin tener la intención de acceder sexualmente, efectuaban tocamientos a mayores de edad, ya era delito. Y me dirán, ¿y qué pasaba pues con los menores de edad? Entonces, con esta ley se incorpora pues el artículo 176-A, que es para menores de edad. La 176 para mayores de edad de 14 años y el 176 para mayores de 14 años y el 176-A para menores de 14 años. Ahora ya no sería pues como anteriormente a esta ley, a esta modificación, ya no era solo para menores, ahora también era para mayores. ¿Cómo va evolucionando esta norma, no? Poco a poco más se va agravando y va evolucionando. Y posteriormente, ¿qué pasaba, digamos, a una persona le obligasen a tocar su parte íntima? A una persona le obligasen a tocar parte de un tercero. Entonces, se ha modificado con la ley 28.704, con la ley 28.251, en las cuales decía pues que ahora ya no solamente es
sancionado para aquellas personas que efectuaban, pues, tocamientos a las víctimas, sino también es penado y sancionado por aquellas personas que se hacían tocar o obligaban a las víctimas a que tocaran a terceras personas. Y también con las demás modificaciones, que son ya las agravantes, y llegando, pues, por último, a la 30.000, a la ley actual. Quisiera la siguiente diapositiva. Justamente esta ley nueva que ha salido y ha sido modificado en el artículo 176, ya no se hablaría de actos contra pudor, sino ahora se habla de tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos sin su consentimiento. Anteriormente se decía, pues, que el bien jurídico era el honor sexual, pero ahora ya no es así, y que posteriormente vamos a hablar detalladamente qué bienes jurídicos se protegen actualmente con esta modificación del artículo 176. Y ahora también el artículo 176, que es también tocamientos de actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores. Diferente es qué bien jurídico se protege en el artículo 176A y qué bien jurídico protege el artículo 176, que más adelante lo vamos a detallar. La siguiente diapositiva. El artículo 176, claramente tocamientos de actos de connotación sexual, actos libidinosos sin consentimientos. Y claramente dice, el que sin propósito de tener acceso carnal, regulado por el artículo 170, realiza sobre una persona, sin su libre consentimiento, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Que esto vamos a hablar, lo vamos a disgregar esta norma para dar un análisis y para que haya un mejor entendimiento. Acá también la agravante también se va a disgregar. ¿Cuál es? Si el agente realiza una conducta descrita en el primer párrafo mediante amenaza, violencia o aprovechamiento, aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro que impida a la víctima a dar su consentimiento, o valiéndose de cualquier de estos medios obliga a la víctima a realizarlos sobre la gente, sobre sí misma o sobre terceros. Esta es la agravante y que también lo vamos a explicar más adelante. La siguiente diapositiva. Acá vamos a hablar cuáles son las diferencias del tocamientos indebidos, cuáles son actos libidinosos y actos de connotación sexual. Implica en los tocamientos, implica cualquier tocamiento cercano a las áreas genitales, aún sobre la ropa o sin importar la finalidad del autor, sea satisfacción sexual o no. Los tocamientos indebidos está referido pues a la mano, mayormente a la mano. Con la mano no puedes hacer ni tocar la parte íntimas o las partes sexuales de una persona. ¿Cómo es de que un ejemplo no
Juan, al ver que estaba solo con su empleada y como era humilde, la señorita, pues, él, aprovechando de que no estaba solo con ella, le agarra pues de los senos, le toca los senos, que es una parte pues sexual íntima de la persona. Ya se está cometiendo el tocamientos indebidos, referido, por eso yo les digo al referido. Por eso dice claramente, tocamientos indebidos en las partes sexuales o en cualquier parte también del cuerpo, pero que tenga una connotación sexual. Por favor, quisiera que me lo regresen. Entonces es eso lo que se refiere a tocamientos indebidos, referido a la mano, que toca. Actos libidinosos es cualquier acto que pueda ser de que una persona por lujuria quiera hacerla o lo realiza, y como lo dice acá, es besar, acariciar o realizar cualquier otro acto de naturaleza sexual en cualquier parte del cuerpo de la víctima. Cuando hablamos de actos libidinosos, es de aquellos actos de lujuria y que quiere pues una connotación o una, como podríamos decir, sexual, pero que no quiera pues acceder con la víctima carnalmente. Le da un beso en los labios o le pueda dar un beso en el cuello. Son actos libidinosos. O digamos, una persona está en el carro y se acerca y su pierna le frota con la víctima. Es un acto libidinoso, ¿no? Yo en una jurisprudencia recuerdo cuando leí, ¿no? Claramente, había un docente, un director de una institución educativa que se había fijado en la alumna y todavía la alumna era pues hija de uno de sus docentes de esa institución. ¿Qué había hecho él? Había hecho de que con la excusa de entregar el libro para su papá, para que tenga que trabajar, hizo llamar a esta menor y la menor se acerca a la dirección y el director de esa institución le jala y le da un beso en la boca. Actos libidinosos. Ese es un acto libidinoso. Y cuando hablamos de actos de connotación sexual, es forzar a alguien en presencia de actos sexuales o material pornográfico sin consentimiento, o simular actos sexuales sobre la persona agraviada. Un gran ejemplo, pues, la simulación de actos sexuales, de connotación sexual, porque claramente dice practicada sobre la víctima. Y cuando hablamos de los actos de connotación sexual, un gran ejemplo es el perreo. ¿Qué pasaría? Está simulando que tiene una relación sexual, pero no lo está teniendo. Es un acto de connotación sexual. Resulta de que, un ejemplo, había una persona X, ¿no? Una persona X llamada Pedro, ve pues a su prima que se estaba agachándose. Estaba justamente su prima recogiendo lo que había hecho caer una moneda de su bolsillo. Y ve Pedro y se acerca pues por atrás y le agarra de la cintura y como si estuviera con su miembro viril, lo estaba haciendo como si tuvieran relaciones sexuales. Entonces, un acto de connotación sexual. Esas son las diferencias y los ejemplos de tocamientos indebidos, actos libidinosos y actos de connotación sexual.
La siguiente diapositiva. Ahora, cuando hablamos, pues, en estos actos de connotación, ya sea actos de connotación sexual o ya sea actos de divinosos o tocamientos indebidos, ¿no? Emplea, pues, la violencia, amenaza o entorno de coacción. La violencia es cuando vas a hacer, lo va a forzar, va a vencer la resistencia física de la víctima. Le va a obligar a la fuerza. Un ejemplo grande, un ejemplo es de que una persona va y le agarra pues a la víctima, a la fuerza, la víctima no quiere. Y le agarra, no, que no quiere y le manosea, ¿no? En acto de violencia. Le forzajea, lo obliga. El empleo de amenaza, cuando hablamos de amenaza, es pues cuando, digamos, usa a la víctima, le juega a la intimidación, al miedo. Oye, si tú no te vas a dejar, tu padre va a morir. Esto más que todo se podría dar en menores de edad, que son más inocentes, son personas más que todavía no ven la realidad. Entonces una menor se lo va a creer. Lo va a creer. Le va a decir, yo lo voy a matar a tu papá si no te dejas. Y si lo avisas a tu papá, lo mato a tu papá o a tu mamá. Es una amenaza. Le está jugando al miedo. Le está intimidando. Eso es lo que señalamos. El entorno, ahora el empleo de entorno de coacción. El entorno de coacción es, pues, digamos, cuando a la víctima no pueda estar incapacitada para poder resistir, para poder decir, yo no quiero o no puedo, o no quiero yo. Y eso pues se puede dar en el entorno de la violencia familiar. Tanta violencia que su padrastro es violento, viene, se loquea, grita por todos lados, grita y le dice, ay, ¿qué es esto? Y a veces viene borracho. Entonces la niña, la señorita, por temor, no, y él viene, pues, ¿no? Por temor se va a dejar agarrar, porque se siente coaccionada, atemorizada por la conducta de su padrastro. Entonces le toca y ella no se resiste, pues. Ese es el entorno de coacción. Esos son los empleos. La siguiente diapositiva. Ahora, justamente, con estos ejemplos que hemos hablado, de cómo ha evolucionado el Código 176, cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, ¿no? Y justamente uno de los cambios es esta. Obligar a la víctima a realizar sobre la gente. Cuando hablamos sobre la gente, quiere decir cuando la agraviada, la víctima, le hace el tocamiento al delincuente. Le agarriza, le toca. ¿Pero por qué? ¿Porque le amenaza o porque le obliga? En cualquier caso, hace de que la gente se haga tocar con su víctima. Y mayormente ocurre, pues, con menores de edad, ¿no? Justamente había un problema también esto, anteriormente, ¿no?
Si yo no le he tocado a la víctima, me tocó, pero ahora es sancionado y penado lo que se hacen tocar aquellas personas, sus partes íntimas, con menores de edad y también con mayores de edad, obligándolas, amenazándolos con actos de coacción, en cualquier de las circunstancias. O puede ser en descuido también. Ahora también sobre sí mismas. Está sancionado si es que uno le puede obligar a una persona a que tenga que tocarse sus miembros sexuales. A menores que le diga, oye, te pago si te tocas y haces esto, o si te masturbas. Es cuando dice, pues, Juan, que es mayor, que tiene 30 años, ve a un niño de 8 años, su vecino, llamado Pedrito. Ay, ven, Pedrito, le llama Juan, y le dice, pues, Pedrito. No le dice, oye, te toca si te pago. O a la fuerza le agarra y le dice, agárrate. Podría ocurrir esas. O con engaños también. Ese es cuando está en la víctima, sobre sí misma de la víctima. Obligar a la víctima a realizar sobre terceros, ya sea tocamientos o actos de connotación sexual o actos libidinosos. Y siempre a veces ocurre así, pues, personas mayores enfermas que hacen, pues, de que a terceros hagan, pues, estos actos a menores, más que todo a menores. Oye, tócale, agárrale, te voy a pagar. Si le tocas a, oye, Pedrito, o si le tocas, Pedrito, a, a Juanita, no mal, tócale. Es las terceras personas. O le dice a Pedrito, tócale a Daniel, su parte íntima, y le hace tocar a tercero. Usa a la víctima para que toque a otra persona. O para que le haga un acto libidinoso, que le bese pues en el oído o en la boca. A veces hay personas mayores, dicen sin darse cuenta, pues, oye, si yo fuera tuyo, o en mis épocas era valiente, macho, yo agarraba a las flacas y los besaba. ¿No? Y podría ser que les convence y los obliga, pues, a veces así. Si no lo haces, ya sabes qué te va a pasar. Lo está coaccionando, ¿no? Para que a una tercera le tenga que hacer. Es que esa es la obligación. Lo obliga. La siguiente diapositiva. Ya dado los ejemplos, ahora vamos a hablar de un tema muy importante. El camino al delito de actos de connotación sexual, el camino del delito de tocamientos indebidos, actos libidinosos. Todo delito tiene su ideación. La ideación puede ser externa o interna. La ideación puede nacer del propio actor, del propio sujeto activo. O puede ser que alguien le ha dado esa idea, le haya inducido la idea. Ese ejemplo de ese docente, ya nació la idea, pues. Él ha creado la idea de querer darle un beso a su alumna. Se ha imaginado, se le ha creado de su imaginación. Pero si cuando hablamos de un tercero,
Que si, digamos, Pedro está ahí en su casa, le tocan la puerta y justamente se encuentra con su amigo Jaime, y Jaime ve que estaba Pedro con su prima, y que le dice, oye, si yo fuera si yo fuera tú, a mi prima lo agarro, lo hago esto, le da ideas, debes aprovechar, ¿no? La ideación nace, pues, de la parte externa, interna. Y la deliberación es aquel acto de duda. ¿Lo hago o no lo hago? ¿O no lo hago o no, o sí lo hago? Hay una duda en él. Pasado de la deliberación pasa la decisión. Y la decisión es, pues, decir, sí lo hago. Lo voy a hacer. Ese es el camino, en la parte, la fase externa del delito. En los delitos de connotación sexual, tocamientos indebidos o actos de connotación sexual. ¿No? Yo lo voy a tomar la decisión, lo voy a agarrarle de sus pechos. Lo voy a hacer una simulación de un acto sexual. O le voy a dar un beso en la boca, que es un acto libidinoso. Estamos en el camino del delito. El siguiente diapositiva. La parte externa. Actos preparatorios. Los actos preparatorios está hablado en las cuales, pues, el actor, el delincuente, es el que va a preparar, va a planear. Planeando, prepara. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y cuál, en qué momento? ¿No? Ese caso de que es el ejemplo del que les di a ese docente, dijo, ya, acá tengo el libro. Ahora, ¿qué hago? Ya el acto preparatorio ya lo tiene el libro. Ya justamente está preparando, se prepara para justo en hora de recreo, llama a su personal de servicio para que tenga que llamar a la alumna y tenga que recoger el libro. El acto preparatorio. Está preparando. Entonces pasamos a la siguiente etapa, la tentativa. Según la jurisprudencia, en actos, en este tipo de delitos, de tocamientos libidinosos o actos de connotación sexual, tocamientos indebidos, no existiría la tentativa. Pero para mi opinión, yo creo que sí existiría en algunos actos, ¿no? Voy a explicarle qué tal, digamos, cuando le ha citado el director a esa alumna, que la personal de servicio le ha llamado, y justo él le dice, le jala a la niña, te voy a dar un beso, y la personal de servicio entra, ¿qué pasa? Pues, señor profesor, no lo puedes hacer, ¿no? Podría ser. Pero para la jurisprudencia claramente dice la tentativa, no existe la tentativa en estos actos. La consumación y la resolución. Cuando hablamos la consumación es que quiere decir que ya lo ha realizado, ya lo ha efectuado, lo ha besado pues en la boca. O ya le ha tocado su parte íntima. O ya le ha, ¿no? Ya lo ha hecho un acto de connotación sexual. El ejemplo claro, ¿no? Digamos un ejemplo, cuando digamos Roshi, una persona Roshi, ¿no? Que es un mañoso, y dice pues, con los actos, ¿no? Si la idea pues, como es una persona mañosa, dice, mucha, esta lo voy a hacer
que todas estas personas se vayan y lo va a hacer entrar a la cocina diciendo con la excusa de la cocina. Prepara todo esto. Dice, oye, acá está la cocina, llama pues a la Bulma y le dice pues, oye, ven acá. La señorita le dice, Bulma, ven acá. Vamos a prepararnos, nos vamos a cocinar mientras que todos se van a ir afuera, Vegeta o Goku, todos dicen, ¿no? Y planea todo eso, se le ha ideado. Y delibera, ¿lo hago o no lo hago? Lo hago. Los actos preparatorios, compra pues lo que es con insumo de cocina, compra pues para hacer todo con la excusa de que van a cocinar juntos. Y después cuando están cocinando le hace tocamiento. Un ejemplo más claro para terminar esto. Hay una persona, se hace la idea, digamos, un joven que quiere, digamos, hacer actos de connotación sexual en contra de una señorita. Le dice, planea, vamos a ir a chupar y esto, ¿no? Y se imagina. Delibera, ¿lo hago o no lo hago? Duda y piensa, o no lo hago, está con miedo, eso sí, pero toma la decisión y decide hacerlo, ya lo hago. El acto preparatorio, ¿cuál es? Va a comprar cervezas, va a comprar, podría ir a comprar diazepam para que tenga que dormir la señorita y no se tenga que despertar el momento que le está haciendo la connotación sexual, o el acto libidinoso. Es el acto preparatorio. Ya lo tiene todo. Ahora solo le queda pues efectuar. Llama por celular, le invita a la señorita, vamos a hacer una fiesta en mi casa. Llama a otros compañeros más, hacen la fiesta, están tomando, están bebiendo y todo, y el otro le echa pues en la bebida de la señorita, le hace dormir, pues se duerme la señorita y él lo hace pues todo lo que es los tocamientos, agarra, hasta también podría ser el acto de connotación sexual, le practica, se echa encima, le hace como si simula pues. Y ahí está la consumación del delito. Se consuma en ese acto. La siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los elementos de estos delitos? El sujeto activo puede ser cualquier persona, puede ser varón, mujer, no importa, personas que son personas mayores de edad que puedan cometer estos delitos contra menores. A los sujetos pasivos puede ser cualquier persona, hablando pues, ya sea menores o mayores de edad, no importa, varones o mujeres. Los sujetos pasivos son todas personas, ¿no? Nadie dice está libre, no porque es uno varón no está libre de estos delitos también. O una persona que también, una mujer también, ¿no? Un niño, una menor o una mayor. Cualquier persona puede ser sujeto pasivo. El bien jurídico protegido, justamente cuando les hablaba del bien jurídico protegido, el bien jurídico protegido, ¿cómo es que antes de esta ley, de esta modificación, antes de esa ley dice que el bien jurídico protegido es el honor sexual, pero había problemas de que cómo va a ser el honor sexual el cambio o el podría proteger, no puede ser así. Ahora ya está aclarado de que el bien jurídico en mayores de edad, en las víctimas que son mayores de edad, es la libertad sexual, porque ellas son los que determinan quiénes le pueden efectuar esos actos. Ellos son los que dan su voluntad
para poder permitir que personas o terceras le puedan practicar. Dar su consentimiento, la libertad. Y en menores de edad, el bien jurídico protegido es la inhibibilidad. En menores de edad no tiene libertad. No tienen libertad ellos. Lo que se protege es su inocencia. Lo que se protege es pues no solamente su inocencia, ¿no? También su cuerpo no está preparado para estos actos. La indemnidad sexual, a eso se refiere de un menor, porque no está preparado. No es adecuada su edad para efectuar estos actos. Es inocente. Un menor de edad no entiende lo que está pasando, lo que hace. ¿Para qué? Su inocencia. Eso es lo que protege el bien jurídico protegido en menores de edad. Como es, digamos, se sabe pues claramente que en estos casos de delitos, los más cometidos y los más fáciles para cometer son con menores de edad. Porque son inocentes, creen todo lo que le dicen. Se les puede engañar con una compra de dulces o con algo que los menores a veces no tienen, a veces con menores que no tienen recursos económicos y fácilmente los convence. Son personas de mal vivir, escrupulosas, que no les importa, pues, ¿no? Entonces, este tema muy importante para nosotros. Justamente se habla de violencia contra la mujer, la violencia del entorno familiar, que se da pues también dentro del entorno familiar y que también se puede dar fuera del entorno familiar. Muchos piensan pues que muchos piensan pues, no, dentro de la familia están más seguros. No sabemos. A veces no. No sabemos quién podría estar dentro de nuestros familiares. Por eso es este tema, ¿no? Muy importante para saberlo. La siguiente diapositiva. Sí, apreciado doctor Edward Daniela Romero Quispe, reciba un saludo muy especial, reconocimiento también por la gran labor en la academia que realiza, y desde acá, desde el Instituto Legal, reciba nuestro saludo y felicitación por esta importante jornada dentro de este diplomado. Muchísimas gracias y esperamos reencontrarnos en una futura jornada académica, apreciado doctor Daniel. Gracias, doctor Alex, por darme la oportunidad. Para mí ha sido un honor haber estado en esta plataforma, dando mi exposición. Ojalá que haya servido para tener más conocimiento y a todos, ¿no? Los asistentes. Esta ponencia que lo he hecho con mucho cariño para todos, ¿no? Muchas gracias, doctor Alex. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.